Bueno, profe, ustedes me pidieron también que miráramos la aplicación de Inventor, del Inventor. Claros. Bueno, le voy a bajar el volumen para que me puedan escuchar. Bueno, esta aplicación es muy importante porque con esta aplicación podemos trabajar principios matemáticos, físicos, ¿sí? Tan sencillo como los temas, por ejemplo, de gravedad, ¿sí? Empezar un poco a trabajar esos temas instintivamente con los niños. Em, Esta aplicación va abriendo sus niveles a medida que el niño los va pasando, ¿sí? Y se trata de un señor, un granjero, que él va haciendo unos inventos y el niño tiene que entender qué tipo de invento es. Él piensa cómo llega, el granjero lo que hace es hablar, él ni siquiera habla bien, sino que simplemente hace un sonido. Por eso la imagen, por eso también es para niños chiquitos, él habla un poquito, pero realmente se muestra la imagen, que el muñequito tiene que llegar a alcanzar la manzana. Entonces, ¿cómo hace? Entonces ahí le dan al niño ciertos artículos para que el niño los empiece a ubicar lógicamente y empiece a mirar, ok, ¿cómo hago para que este muñequito llegue a coger la manzana? Entonces mueve la palanca y ya, coge la manzana. Y el granjero le dice que lo hizo. Entonces fíjense ustedes que el niño acá tiene que ver de todos los objetos que le dan, cuál le sirve. Él tuvo que analizar qué objetos le servían y tuvo que haber experimentado, manipulado esos objetos para ver que una vez que los trataba de arrastrar a el papel donde está el invento, no podía hacer nada porque los mismos elementos se devolvían. Entonces tiene que pensar, ¿qué come la vaca? ¿Zanahorias o queso? ¿El muñeco necesita saltar o será que simplemente con la fuerza que tiene el trampolín que se va a mover para atrás cuando la vaca se coma sus zanahorias, ya será suficiente? Entonces fíjate que ya es suficiente. El niño tiene que analizar absolutamente todo eso. Y listo. Pasa ese nivel y ya la aplicación le da la oportunidad de seguir al siguiente. Y todos son simples ejercicios de poleas, de cómo funciona la gravedad, de reconocer ciertos elementos. Incluso ustedes después con los niños ya pueden construir poleas, ¿cierto? O pueden construir algunos inventos que sean chiquiticos, mínimos, pero que les permitan entender a ellos cómo trabajan las poleas, las cuerdas y cómo pensar para solucionar un problema que les implique llegar de A a B. Entonces, miren, aquí el granjero les está diciendo, el carro tiene que despegar, el carro tiene que moverse. ¿Cómo lo sabemos? Porque el muñequito del carro está, si ven que hay unas líneas atrás que indican velocidad. Entonces uno dice, bueno, listo. Entonces el niño va probando. Yo necesito que el carro vaya amarrado para poder moverlo. Pero ¿cómo lo muevo, cierto? ¿Cómo hago para que esa polea funcione, cierto? Necesito poner los elementos en orden para que esta polea y esta pesa arrastren el carro que está amarrado a la cuerda. Entonces ahí ustedes van armando el objeto con el niño hasta que el carrito se mueva. Ahora, para muchas profesoras que están diciendo, bueno, ¿qué es una polea? ¿Qué son poleas? Hay poleas que son más complicadas y poleas que son más sencillas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una polea? Es una máquina, ¿cierto? Simple, un dispositivo mecánico de tracción que sirve para transmitir una fuerza. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es revisar qué es una polea. Eso es lo primero que tienen que hacer. La polea trabaja con cuerdas
casi siempre con una pesa, y es simplemente hacer fuerza simple a base de utilizar los elementos de lo que les digo, la cuerda, la polea y la pesa para generar una fuerza que también sea lógica de acuerdo a la gravedad. La polea es también esta tuerquita, miren, esta es la polea, la que yo estoy moviendo ahí, ¿cierto? Que ubicada de manera correcta y con ciertos elementos como la cuerda y un gancho, pueden mover el peso para generar una fuerza simple, ¿sí? Dice además, formando conjuntos, aparejos o polipastos, dice aquí en internet, sirve para reducir la magnitud de la fuerza necesaria para mover un peso. Entonces, ¿qué es lo importante? Ustedes no les van a enseñar todos estos términos a los niños, pero sí les van a enseñar qué es una polea básica, una máquina simple, sencilla. Es básicamente crear una máquina que trabaje con fuerza y a partir de objetos como la cuerda, una polea pequeña y una pesita. Miren ahora aquí. Vamos al tercero. Entonces, ¿dónde está aquí? ¿Cuál es el objetivo? Que el muñequito corte el pasto. Entonces le dan al niño, a propósito, le dan unas herramientas para que el niño diga, ay, necesito cortar el pasto, pues con tijeras. No. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Abrir esta jaula. ¿Y cómo lo hago? Con una cuerda, ¿cierto? Que está unida a unas poleas. Miren las dos poleas, se las dan ahí y se las dan armadas. Las poleas son las tuerquitas, donde que están amarradas o pegadas con lo que parece ser unos elementos metálicos, ¿cierto? ¿Y qué va a venir? ¿El trampolín? No, el trampolín no ayuda en nada porque aquí nadie va a saltar, pero la pesa sí, porque la pesa me va a ayudar a abrir la jaula y que corte esto, la polea. Entonces, este ejercicio les va a ayudar a entender una física muy básica, ¿vale? Y nuevamente los va a llevar a pensar en los elementos de pensamiento, ¿cierto? Que vimos en los círculos y elementos de pensamiento. ¿Qué dijimos? Bueno, acá definitivamente el niño tiene que volver a observar, ¿cierto? Preguntarse que cuál es el asunto, cuál es la cuestión. Cada ejercicio le hace que el niño se pregunte qué es lo que tengo que hacer, qué tengo que mover, el muñeco qué es lo que tiene que alcanzar, el carro a dónde se tiene que mover, cuál es el propósito, ¿cierto? De que yo resuelva este experimento, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito? Que el carrito se mueva. ¿Cuál es el problema? O que no tiene de dónde agarrarse, o no tiene motor. ¿Cómo hago entonces para moverlo? Entonces ahí sí empiezo a analizar, a observar, ok, ¿cuáles son los objetos que me están dando? ¿Qué es lo que mi profesora me ha dicho de las cuerdas, de cómo lo puedo hacer, ¿cierto? Y finalmente el niño llega a una solución o una conclusión. Pero todo este proceso debe estar apoyado por ustedes. Es más, ustedes podrían hacer algunas máquinas simples con ellos en clase, con algunos cauchos, qué sé yo, pesitas pequeñas. No tiene que ser a gran escala, pero el niño pasa por todos estos elementos de pensamiento. ¿Cuál es el objetivo? Por ejemplo, en el último que vieron, que el muñequito, que el bichito que parece un pollito corte el pasto. Ok, ese es el objetivo, pero hay un problema, está encerrado en una jaula. Listo, lo tengo que sacar de esa jaula. Entonces, ¿qué observo? ¿Qué elementos tengo que me ayudan a sacarlo de esa jaula? Y finalmente el niño llega a la conclusión o interpretación. Listo, profes. Entonces, eso era lo que les quería mostrar con ese círculo de elementos del pensamiento que les trabajó Fara, también me imagino que en fotocopia, pero reforzarles esa idea, ¿sí? ¿Para qué sirven esas aplicaciones? ¿Qué elementos del pensamiento estamos trabajando? ¿Y qué características del pensamiento, del pensador crítico? Pues la audacia, la observación, la mentalidad abierta, la capacidad de resolver conflictos,